Imagina un genio absoluto, alguien capaz de escribir, no sé, una novela sublime o componer una sinfonía perfecta, pero con una condición devastadora. Sufre una amnesia que le impide recordar nada de lo que acaba de crear. Cada nueva experiencia, cada conversación, se desvanece en el instante. Pues este es, en esencia, el estado actual de los grandes modelos de lenguaje. Son genios estáticos, congelados en el tiempo. Su conocimiento es inmenso, sí, pero es fijo, incapaz de evolucionar. Hoy vamos a darle una buena vuelta a un material que podría cambiar eso. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación de Google que se presentará en la prestigiosa conferencia NeurIPS 2025. El título es Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architectures. Nuestra misión para este análisis a fondo es desentrañar este nuevo paradigma, el aprendizaje anidado, y explorar si es la clave para dotar a la inteligencia artificial de una memoria que realmente aprende y crece con cada interacción. Para empezar, una pregunta que me ronda la cabeza desde hace tiempo. ¿Por qué estos modelos, a pesar de ser gigantescos y de una complejidad asombrosa, son tan frágiles en su aprendizaje? Todos hemos oído hablar del olvido catastrófico. Les enseñas algo nuevo y básicamente machacan y destruyen conocimiento previo. ¿Por qué son tan fundamentalmente estáticos? El problema, en el fondo, está en cómo están construidos por dentro. El artículo propone una analogía que me parece brillante para entenderlo. Los LLMs actuales se comportan como un paciente con amnesia anterógrada. Su memoria está partida en dos extremos totalmente desconectados. O sea, que es como si pudieran leer un libro entero, entenderlo a la perfección, pero al cerrar la última página, se les olvida que alguna vez lo han leído. Exactamente. Por un lado, tienen una memoria a largo plazo, que es todo el conocimiento que adquirieron durante su preentrenamiento masivo. Es su pasado lejano, grabado en piedra. Por otro, tienen una memoria a corto plazo, que es la información que pueden manejar en su ventana de contexto. Es el presente inmediato, pero es increíblemente fugaz. Como escribir en la arena. Lo que falta, y este es el meollo de la cuestión, es el puente entre ambos. No hay un mecanismo para que las experiencias del presente, lo que ocurre en la ventana de contexto, se conviertan en conocimiento duradero. Claro. La marea sube y borra lo escrito en la arena una y otra vez. Claro, es que nuestro cerebro no funciona así. Yo recuerdo lo que comí ayer, y esa memoria no ha borrado lo que aprendí en la universidad. Es lógico entonces que los autores del artículo busquen inspiración en un cerebro sano. ¿Cuál es el truco biológico que estos modelos no tienen? Precisamente, el cerebro humano es el modelo a seguir. Consolida los recuerdos en dos fases distintas pero complementarias. Primero, hay una consolidación que llaman online. Es rápida y ocurre a nivel sináptico casi inmediatamente después de vivir una experiencia, incluso mientras estamos despiertos. Es el proceso de estabilizar una memoria nueva y frágil. Entiendo. La consolidación online es como guardar el archivo rápidamente en el escritorio para no perderlo en ese instante. Justo. Y luego hay una consolidación offline o sistémica que es mucho más lenta y reorganiza ese conocimiento, transfiriéndolo a otras áreas del córtex para su almacenamiento a largo plazo. Este proceso ocurre principalmente mientras dormimos. El artículo de Google se centra en replicar la primera fase, la consolidación online, que es la que falla estrepitosamente en los LLMs. Claro. Sin ese guardado rápido en el escritorio, la nueva información nunca tiene la oportunidad de ser archivada correctamente por la noche. Simplemente se pierde. Vale, esto explica por qué la solución no es tan simple como seguir apilando más y más capas para hacer los modelos más profundos. Es un fallo de diseño, no de tamaño. Si esa no es la respuesta, ¿cuál es la alternativa que proponen los autores? Aquí es donde introducen el cambio de paradigma que da nombre al artículo, el aprendizaje anidado, o nested learning. Y no se trata de añadir más capas verticalmente, sino de añadir una nueva dimensión al aprendizaje. La idea clave es dejar de ver un modelo como una estructura monolítica, como un solo bloque, y empezar a verlo como un conjunto de problemas de optimización anidados que operan en múltiples niveles o incluso en paralelo. Espera, una nueva dimensión para el aprendizaje. Suena muy abstracto. ¿Significa que en vez de una autopista de un solo carril, ahora tenemos varias carreteras superpuestas, cada una con un límite de velocidad distinto? Es una analogía perfecta. Cada uno de esos problemas de optimización tiene su propio flujo de contexto, su propio tráfico y, lo más importante, se actualiza a una frecuencia diferente. Es como si en lugar de una sola gran maquinaria,
tuviéramos un sistema de engranajes de distintos tamaños, cada uno girando a su propio ritmo para cumplir una función específica. Para entender esto, hay que asimilar un concepto que ellas redefinen, la memoria asociativa. La definen de forma muy simple como un operador que mapea un conjunto de claves a un conjunto de valores. Pero lo fascinante aquí es la distinción que hacen entre memorización y aprendizaje, basándose en la neuropsicología. La memorización es simplemente la actualización neuronal causada por una entrada, el cambio inmediato. Ah, vale. Memorización es la foto instantánea, el cambio químico. Aprender es saber por qué esa foto es importante y dónde guardarla, en el álbum de recuerdos para el futuro. Precisamente, el aprendizaje es el proceso de adquirir una memoria que sea útil y efectiva a largo plazo. Y aquí viene la idea central del aprendizaje anidado, que todos los componentes de un modelo, desde las capas de atención hasta los propios optimizadores, son en realidad sistemas de memoria asociativa que intentan comprimir su propio flujo de contexto. Un momento. ¿Me estás diciendo que hasta los optimizadores, las herramientas que usamos para entrenar como Adam o SGD, no son solo algoritmos pasivos, sino que también son una especie de memoria que aprende? Eso lo cambia todo. Principal del artículo. Y para demostrarlo, usan unos ejemplos muy claros que nos ayudan a construir la intuición desde cero. Empecemos por lo más simple que existe, un perceptrón multicapa, un MLP. Si lo entrenamos con un descenso de gradiente simple, el de toda la vida, estamos ante un problema de optimización de un solo nivel. La red aprende a mapear los datos de entrada a lo que ellos llaman una señal de sorpresa local. O sea, que la señal de sorpresa es básicamente el modelo gritando, vaya, me he equivocado por mucho, o susurrando, casi acierto. Y el descenso de gradiente simple es solo escuchar el último grito para corregirse. Un único flujo de aprendizaje. Exacto, muy directo. Ve un error, corrige un poco. Pero ahora hagamos un pequeño cambio. Entrenemos ese mismo MLP con un descenso de gradiente con momento, una técnica muy común que acumula la inercia de los gradientes pasados. Que es la que se usa para acelerar el entrenamiento y no quedarse atascado en mínimos locales, ¿verdad? Acumula un poco de impulso de las correcciones anteriores. Justo. Y desde la perspectiva del aprendizaje anidado, esa inercia no es solo una herramienta matemática. Es una memoria, es un segundo motor de aprendizaje. El propio término del momento actúa como una memoria asociativa que está aprendiendo a comprimir los gradientes anteriores. Ya no solo escucha el último grito, recuerda los gritos anteriores para ver si hay un patrón. Empieza a pensar, oye, siempre me equivoco en esta misma dirección. Quizá debería corregir con más fuerza. Ahí tienes tu segundo nivel de aprendizaje. El optimizador se ha vuelto más listo. Pues sí, es increíble pensar que una técnica que usamos todos los días, el Momentum Maintain, ya escondía esta idea de aprendizaje a dos niveles. Sin darnos cuenta, ya estábamos construyendo modelos con dos cerebros. Me hace preguntarme si esto también pasa en las piezas más modernas de estos modelos. La atención, por ejemplo, que es el corazón de los Transformers, ¿también tiene estos engranajes ocultos? Pues sí, y de hecho, de forma aún más evidente. Tomemos un modelo de atención lineal. Cuando se entrena con descenso de gradiente, ya es un proceso de dos niveles por defecto, por su propia naturaleza. Hay un bucle interno, que es la propia memoria de la atención actualizándose con cada token para mapear claves y valores. Y luego hay un bucle externo, el entrenamiento principal, que optimiza las capas de proyección que procesan la información, pero a un ritmo mucho más lento. O sea que la atención ya tenía de por sí dos relojes funcionando a la vez, uno súper rápido para cada palabra que lee en una frase y otro más lento para aprender las reglas generales del lenguaje a lo largo de miles de frases. Y no nos habíamos dado cuenta de que lo estábamos viendo así. Exacto. Son dos flujos de aprendizaje distintos, a dos frecuencias distintas. Y si a esto le añadimos un optimizador con momento, como en el ejemplo anterior, de repente tenemos un sistema multinivel completamente anidado. Cada componente tiene su propio objetivo de aprendizaje y su propia escala temporal. Esto nos lleva a una de las implicaciones más potentes del artículo. La idea de que los optimizadores no son solo herramientas, sino módulos de aprendizaje en sí mismos. Exactamente. Verlos así como módulos de memoria nos revela que los que usamos actualmente son, bueno, bastante simples. El momentum, por ejemplo, es una memoria asociativa que comprime los gradientes pasados, pero es una memoria sin clave. Trata a todos los gradientes por igual. Y lo bueno de verlo así es que de repente se abren caminos obvios para mejorarlos. ¿Cómo? ¿Qué proponen para hacerlos más inteligentes?
Proponen varias vías. Primero, hacer la asociación más expresiva. Pensemos en el momentum simple como un martillo que golpea siempre con la misma fuerza. Si le añadimos lo que se conoce como precondicionamiento, es como darle al optimizador un juego de herramientas completo. Ahora puede usar un martillo pequeño para un clavo pequeño y uno grande para uno grande, porque tiene más contexto sobre la tarea, sobre la curvatura del paisaje que está explorando. Vale, entiendo. Le damos más sensibilidad para que no aplique siempre la misma fuerza bruta. Exacto. También sugieren usar objetivos más expresivos, como una regresión L2 conocida como la regla delta, para que la memoria gestione mejor su capacidad. Pero la idea más potente es dotar a la propia memoria de más expresividad. Si el momento es una memoria lineal simple, ¿por qué no reemplazarla por una red neuronal como un pequeño MLP? A esto lo llaman Deep Momentum Gradient Descent. ¡Wow! Eso es. Es como si el mecánico que arregla el motor tuviera su propio cerebro para aprender a arreglarlo mejor cada vez. El optimizador se vuelve un aprendiz en sí mismo, con una capacidad muchísimo mayor para entender la dinámica de los errores y cómo corregirlos. Esa es la idea. De repente el optimizador tiene una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor. Y finalmente, sugieren aplicar funciones no lineales a la salida del momento, igual que se hace en las redes neuronales, para aumentar su poder de representación. Es literalmente construir optimizadores que aprenden a aprender. Vale, toda esta teoría es fascinante, pero si yo fuera una ingeniera de Google con este paper en la mano, ¿qué construiría? Hemos descompuesto los modelos en piezas que aprenden a distintos ritmos. ¿Cómo se ve un modelo real construido desde cero con estos principios? Aquí es donde presentan su propuesta de arquitectura, HOP, que son las siglas de Módulo de Aprendizaje Autorreferencial con Memoria Continua. El corazón de HOP es un concepto que llaman Sistema de Memoria Continua, o CMS. ¿Y en qué se diferencia de un transformer normal? En un transformer típico, la memoria a largo plazo reside en las capas MLP, que son todas iguales, y se actualizan juntas, al mismo ritmo. En el CMS, en cambio, la memoria a largo plazo no es una única capa, sino una cadena de bloques MLP, y cada bloque está asociado a una frecuencia de actualización diferente. Entiendo. En un transformer normal, todos los obreros, las capas MLP, trabajan al mismo ritmo y fichan a la vez. En Hope tienes obreros especialistas. Unos reaccionan al instante a cada nueva pieza, otros se toman su tiempo para ver el panorama general y hacer ajustes más profundos y meditados. Es una imitación directa de cómo el cerebro procesa la información en múltiples escalas de tiempo. Algunos módulos de esta cadena se actualizan con cada dato que entra, reaccionando muy rápido a los detalles. Otros acumulan información durante secuencias más largas antes de actualizarse, permitiéndoles capturar patrones más abstractos y lentos. Y la prueba del algodón es que funciona. Supongo que no se han quedado solo en la teoría. Para nada, el artículo presenta resultados concretos. En sus tablas comparan la arquitectura Hope con modelos de referencia muy potentes como Transformers mejorados, RedNet o Titanes en tareas de modelado de lenguaje y razonamiento de sentido común. Y los resultados son muy prometedores. Hope demuestra un rendimiento muy competitivo, superando en varias métricas a las arquitecturas estándar, especialmente en los modelos de mayor tamaño. O sea que no es solo una idea bonita. Los números en las tablas dicen que esta arquitectura, pensada con esta filosofía de aprendizaje a distintos ritmos, puede construir modelos más potentes y eficientes. Exacto. Valida que el enfoque del aprendizaje anidado no es solo una curiosidad teórica, sino una vía práctica y prometedora para el futuro de la IA. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea, el aprendizaje anidado nos pide que abandonemos la visión de la IA como una pila de ladrillos estáticos, uno encima de otro. En su lugar debemos ver los modelos como ecosistemas de aprendizaje, dinámicos y jerárquicos. Sistemas donde cada componente, hasta la herramienta más básica como el optimizador, es un agente de aprendizaje que se adapta a su propio ritmo. Es una visión mucho más orgánica, mucho más inspirada en la biología de lo que realmente significa aprender. Dejamos atrás la metáfora de la arquitectura estática y abrazamos la de un sistema vivo que se adapta en múltiples escalas de tiempo. Esto nos abre la puerta a una IA que aprende de verdad, continuamente. Pero el paper se centra en el aprendizaje despierto, en la consolidación online. Me pregunto qué pasa con la otra mitad de la ecuación del cerebro. Y esa es la reflexión final que me gustaría dejar. Un pensamiento provocador que el propio artículo inspira.
Toda su investigación se centra en replicar la consolidación de memoria online, ese proceso activo que ocurre mientras estamos despiertos y experimentando el mundo. Pero como mencionamos al principio, la neurociencia nos dice que hay otra fase igualmente crucial: la consolidación offline, el proceso que ocurre durante el sueño. Es cuando el cerebro reproduce, reorganiza y fortalece los recuerdos del día, conectándolos con conocimiento antiguo. Esto nos lleva a una pregunta fascinante para el futuro de la IA. ¿Cómo sería una inteligencia artificial que necesitara soñar para consolidar de verdad lo que ha aprendido? ¿Qué tipo de conocimiento o capacidades completamente nuevas podrían surgir, no del procesamiento activo de datos, sino de un proceso interno de reflexión y reorganización? ¿De un sueño digital?